Yo me preguntaba, ¿cuál es el elemento que diferencia a los países ricos de los países pobres o a los países desarrollados de los subdesarrollados? Y saben que uno piensa que tal vez son los recursos naturales. Y pueden ser, pero no precisamente. Yo pensaba en el caso de India, un país con muchísima gente. El otro día leía que tienen algo así de 1.500 millones de personas, pero con muchas posibilidades también, pero culturalmente desordenado. Culturalmente desordenado. Usted puede encontrar, hay una foto que los chicos trajeron, usted puede encontrar un hombre enfermo o indigente tirado en el medio de la calle. Miren lo que es India. Una vaca y una cabra que le pasan por encima a este hombre. Un camioncito lleno de gente colgada en el techo. ¿Por qué? Porque hay una contaminación visual y auditiva que nos hace mal muchas veces. India. Pero por otro lado, Japón, un país mucho más chiquitito, con un territorio menor y con menos personas, pero culturalmente ordenado. Y todos sabemos que es una potencia mundial, que después de la Segunda Guerra Mundial volvió a renacer de la nada por una cultura de orden que este país tiene. Y hay algunas fotos más, no sé si las tenés, lean, si no, no importa, pero es un fiel ejemplo de lo que sucede con una cultura y con la otra. Cultura de orden y cultura de desorden. Saben que hoy en día está de moda y todo esto del arte sobre el orden en los closets, en los roperos, y hay algunas fotitos ahí que tienen los chicos. Es muy parecido al de mi esposa igual, así de ordenadito. Miren, qué hermosos roperos. ¿Cuántas mujeres están deseando esa ropa? Yo las conozco a todos ustedes. Están mirando y están diciendo, mirá esa cartera de Louis Vuitton, mirá esos zapatos. Y le golpean al gordo que está. ¡Vamos, Hay una cultura hoy en día del orden. Pero, ¿saben que yo no vengo a hablarles sobre los trastornos obsesivos compulsivos no resueltos en mi vida? Quiero que se queden tranquilos. No voy a hablar de los TOCs, de que todo esté acomodadito y todas esas cuestiones que tal vez muchos pueden tener. Yo quiero que en esta mañana nos concentremos para hablar sobre el orden como un principio divino. Escuchen, el orden es un principio divino que funciona para todas las áreas de nuestra vida. El orden es algo que viene del cielo. ¿Saben que los científicos dicen que si el sol estuviera un poquitito más cerca, un poquitito nomás, automáticamente quedaríamos calcinados, fulminados? O si estuviera un poquitito más lejos, la vida dejaría de existir también. Y lo mismo pasa con la luna, con el agua y con todos los sistemas. Porque esto me habla y me dice que la vida se sustenta por el orden. La vida está sustentada con el orden, porque, vuelvo a repetir, el orden es un principio divino y celestial. ¿Saben que el Señor le habla a un hombre y le dice en Isaías 38:1? En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa. Y si lo último que le dice Dios a un hombre antes de morir es ordena tu casa, y no le dice disfruta de tu familia, viaja, haz lo que nunca pudiste hacer, te vas a morir. No. Si le dice ordena tu casa, porque de cierto morirás, entiendo que para Dios el orden es algo muy serio y de suma importancia. Para Dios el orden es algo muy importante y extremadamente
tremendamente serio en nuestras vidas. De hecho, Dios le habla ahora no a un hombre, sino que le habla a una iglesia. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, Dios hablándole a una iglesia le dice de la siguiente manera: hágase todo decentemente y ¿en qué? Y en orden. Y si usted ve la historia de los corintios, eran una iglesia llena de dones, llena de tremendos dones, pero extremadamente desordenada. Era una iglesia con muchísimos dones, pero muy desordenada. No solo cuando ejercían sus dones en el ámbito cultico, porque si usted lee la Biblia en el capítulo 14, eran desordenados para la expresión de sus dones en el ámbito de la iglesia. Es por eso que el Señor tiene que venir a decirle: che, no, cuando profeticen de a uno. Cuando uno habla en lengua, el otro le interpreta. Porque si no, esto es un desorden, muchachos. Entonces, el Señor viene a decirle: muchachos, hágase todo decentemente y en orden. Pero no solo eran desordenados en el desarrollo de sus dones en el ámbito de la iglesia, sino que en sus vidas, y lo más importante, en sus vidas eran desordenados. Si vos lees 1 Corintios, te vas a dar cuenta que había casos de juicio entre los hermanos. Se hacían juicio entre los hermanos. Y dice: ¿cómo se pueden hacer juicio? Ir a los tribunales. No pueden arreglar el problema entre ustedes. No hay hermanos que puedan unificar el criterio. No tienen el Espíritu Santo para que se puedan poner de acuerdo. Juicio entre los hermanos, casos y problemas matrimoniales, problemas de inmoralidad. Uno andaba con la madrastra. Casos de divisiones: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de... O sea, gente con desorden en sus vidas. Y muchas veces pasa lo mismo con nosotros. En la iglesia yo soy un tremendo Christianator. Soy un robot prototipo ideal sobre cómo debo conducirme con los dones, palabras de revelación, cómo hablar evangélicamente, cómo responder y conducirme en este ámbito. Y parezco más que hijo de Dios, hijo de Elon Musk. Soy todo un robot evangeloide en este lugar. Oficio dones, hago esto, sirvo, hago lo otro. Pero en casa se le termina la batería al robot Christianator. Y soy algo desordenadito. Entonces, tengo pensamientos desordenados, pensamientos de temor que me gobiernan. Entonces tengo pensamientos de depresión que me subyugan. Tengo pensamientos de muerte, pensamientos de odio, pensamientos de venganza, pensamientos negativos, pensamientos lascivos. Puedo venir a la iglesia, ejercer dones, puedo hacer muchas cosas para Dios, pero en mi mente, en mis pensamientos, ser desordenado. Soy desordenado en mis emociones, desordenado en mis emociones inconstantes de doble ánimo, desordenado en mis relaciones. Y acá habría muchísimos ejemplos de los cuales no me voy a detener. Desordenados en las finanzas, desordenado en los horarios. Soy desordenado en la alimentación, en los hábitos. ¿Por qué? Porque por más de que tenga muchos dones, el carácter y el orden va por otra vía y por otro lugar. Y que debemos entender que Dios, a causa del desorden, no puede hacer nada para bendecirnos muchas veces, por más dones y ministerios que tengamos. Pero por el contrario, escuchen, la iglesia de Colosa, a mí me gusta este texto que Pablo le habla y le dice de la siguiente manera en el versículo 5 del capítulo 2. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Una vez escuché una prédica de Raúl Ávila y él lo contó acá y dijo que la prédica se llamaba así:
cómo está tu cama, tu auto y tu casa es un reflejo de cómo está tu vida. Imagínense lo que debe haber sido esa prédica de Raúl Ávila. Tremendo. Y yo le agregaría, cómo está tu agenda y cómo está tu celular, es un reflejo de cómo está tu corazón, de cómo está tu vida. Y muchas de las cuestiones que vamos a transitar y a hablar en estos días son puramente simbólicas para realmente hablar y abordar de cómo está nuestro corazón. Por eso mismo voy a usar muchos ejemplos y he usado muchos ejemplos figurativos. Pero yo te pregunto, ¿qué pensarías si vas a la casa de alguien y ves ropa interior colgada en la punta del televisor? Que cuando llegó de jugar al fútbol hizo y la tiró así. Y el tipo se fue a bañar. Y vos entrás y ves eso colgado y qué adorno, ¿eh? Si vos entrás a la cocina y ves los platos sucios de una semana y media, tú una fila así, la Torre de Babel, todo sucio, chorreado de grasa. Y vas al living, te sentás en el sillón sobre popó del perro. ¿Dónde estoy? ¿Qué haces, hermano? Salís corriendo automáticamente, ¿o no? Bueno, cualquier parecido con la realidad, hermano, no. Pero yo salgo corriendo. ¿Qué pensaría usted de esa casa? ¿Qué pensaría usted de esa persona? Y saben que muchas veces así pasa en nuestras vidas. La gente se aleja de nosotros a causa del desorden interno que tenemos. Por más que nos cortemos el pelo, por más de que utilicemos el mejor perfume, por más de que nos sepamos todas las canciones de Marcos Brunet, de Marcos Witt, de Danilo Montero, llegamos al mejor intento de aparentar orden en nuestras vidas. Hay un desorden emocional y espiritual que espanta a las personas muchas veces. Hay un caos no identificado que no me deja avanzar en mi vida. Por más que tenga dones, por más que tenga ministerio, por más de que tenga una hermosa familia, hay algo acá que está desordenado, que no me permite proyectarme, avanzar y concretar cosas en el Señor. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de vosotros. 2 de Tesalonicenses 3:11 dice: porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Saben que en otra versión dice el texto anterior que leímos, hermanos que anden desordenadamente, dice que tengan vidas ociosas, y en otra versión dice que anden como un vago? ¡Oh! Así nomás. En la NBI. Más adelante Pablo dice: el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué? Porque había gente en aquel tiempo que andaba desordenadamente. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones ¿qué? Desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, una breve encuesta yo quiero hacerles. Nosotros somos de aquellos que perdemos la llave de la casa o del auto en nuestra casa o en nuestro mismo auto. O somos de aquellos que constantemente estamos... Yo el otro día perdí los lentes, hermano. Perdí los lentes y empecé: mi amor, los lentes, no lo encuentro. Y cuando me mira mi esposa me dice: papito, ¿los tenés puestos? ¿No le pasó a usted? El celular. ¿Dónde tengo el celular? Ah, acá está el celular. Somos así, nuestra cabeza está tan... Ese es el estrés, diría el médico. Pero somos de aquellos que perdemos la llave
la billetera, en nuestra casa, en nuestro auto. Perdemos el control remoto en el mismo living donde tenemos el control remoto y el televisor, o en la habitación. Nunca lo encontramos. ¿Saben por qué? Porque hay una clave en todo esto. Todo desorden siempre va a producir una pérdida. Todo desorden en nuestra vida siempre va a producir pérdidas. Muchos han perdido el trabajo por no ser ordenados. Muchos han perdido buenos trabajos y oportunidades por no ser ordenados en sus tiempos, en sus prioridades, en sus asuntos, en su aseo personal, en su vida. ¿Por qué? Porque todo desorden generalmente va a traer una pérdida. Muchos pierden sus bienes por desordenados, por endeudarse y por hacer cosas que no debían hacer. Muchos pierden cosas, bienes, autos, casas. Hay gente que está atada al juego, hay gente que está atada a tal o cual cuestión, y por tener un desorden en su vida terminan perdiendo cosas. ¿Saben que lo peor de todo es que muchos pierden esposa y muchos pierden hijos por caminar en desorden? Eso es lo más duro y lo más triste. Muchos pierden la comunión con el Espíritu Santo por caminar en desorden. Y saben que hay una parábola que es una parábola que nos muestra 3 cosas perdidas en Lucas 15. Primero la dracma, la moneda, que la mujer perdió en la misma casa. Después la oveja perdida. Y tercero, el hijo. Escuchen, Dios nos está enseñando que cuando no prestamos atención al desorden, en las cosas pequeñas inicialmente, vamos a llegar al momento de lamentarnos de perder cosas verdaderamente importantes. Amados, el desorden nunca es inocente en nuestra vida. Nunca es inocente, aunque parezca algo pequeño, siempre nos va a terminar jugando una mala pasada. Cantares dice: las pequeñas zorras echan a perder las viñas. Lo pequeño, lo que muchas veces es intrascendente y no le damos mucha atención, generalmente es lo que va a hacer echar a perder un montón de cosas en nuestras vidas. ¿Cómo se manifiesta el desorden en nuestras vidas? Y saben que, entre otras cosas, hay algunas palabras, algunas cuestiones que nos indican, que son indicadores del desorden que podemos tener internamente en nuestras vidas. Una de ellas es la palabra prioridad. Cuando quitas algo del primer lugar, cuando sacas algo del primer lugar, se derrumba, se desordena. Es como las piezas de naipes, ¿vio? Las torres de naipes, ¡pic! Y se cae todo. ¿Por qué? Porque tus prioridades determinan tu escala de valores y el orden en tu vida. Tus prioridades van a ser un fiel reflejo y una radiografía de si tu vida está en orden o no delante de Dios. Un padre de familia puede decir: mi familia es lo más importante para mí. Mi familia es el regalo más hermoso, la amo, la honro. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero se la pasa trabajando todo el día. Cuando sale del trabajo se va a jugar al fútbol con los amigos y cuando vuelve se pone con la PlayStation y no determina tiempos de calidad para su esposa, para sus hijos. Todo lo que diga es en vano, porque las prioridades dicen otra cosa. Entonces, la prioridad es algo que refleja cómo está mi vida. Yo puedo decir: Dios, sos lo más importante para mí, pero me la paso todo el día frente a la computadora y frente al celular mirando la vida de los demás, scrolleando, taca, taca, taca. Señor, te amo con todo mi corazón. Oye, a ver qué dice Clarín. Mira lo que dijo Milei. Hermano, ¿qué dice el Salmo 23? No sé. Pero ¿sabe lo que dice Moria Kazán? Lo que dijo Susana Jiménez, Yuyito González con nuestro presidente y todo lo que... Pero, Dios, vos sos lo más... Pero la realidad es que eso determina qué es lo que vale o importa más en tu vida. ¿Saben que donde está tu tesoro,
ahí está tu corazón. Donde está mi tesoro, es ahí donde va a estar mi corazón. ¿En dónde está tu tesoro? ¿En la palabra de Dios? ¿En su persona? ¿En su presencia? Saben que una de las palabras es prioridad, pero otra de las palabras es vacío. Miren bien esto. Génesis 1, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Entonces Dios ordenó y trajo orden, y usted sabe cómo continúan los textos bíblicos. Pero a mí me llama la atención que cuando hay desorden en nuestras vidas, lo próximo que viene es vacío. Escuchen, cuando hay desorden en nuestras vidas, lo próximo que viene es vacío. Y si hay vacío, lo próximo que viene generalmente son tinieblas. Es por eso que hay mucha gente que hoy está en tinieblas en su corazón, aún con Cristo en su vida, pero que está a tientas, que está oscura, que está en depresión, que tiene tinieblas en su mente y en su corazón. Es porque evidentemente hay un vacío, y es porque evidentemente previamente hubo un desorden. ¿Qué pasa cuando una persona se siente vacía? Hay algo que no está en orden. Cuando nos sentimos vacíos es porque hay algo que no está en orden en nuestras vidas. Es entonces que cuando hay vacío, lo primero que tengo que hacer no es ponerme de novio. Ay, me siento vacía, me voy a poner de novia, a ver si consigo. Ay, me siento un poco vacío, voy a cambiar de aire, voy a cambiar de trabajo. O me voy a ir de viaje, porque me parece que el racimo me está asfixiando ahora. Voy a ir a otro racimo. Es que estoy un poco, no me llena, estoy vacía, estoy vacío. ¿Saben que lo primero que hay que hacer cuando hay vacío en nuestras vidas, saben qué hay que hacer? Es ordenar. Es un indicador que algo está en desorden en nuestras vidas. Y hay dos cosas que Dios trajo. A mí me llama la atención que lo primero que Dios trajo fue luz. Luz. Cuando abrís el ropero que está desordenado, cuando abrís el ropero que estás a tientas porque está tu esposa durmiendo y no querés, y no ves nada, hermano, pero ese ropero es un caos, lo primero que hay que hacer es prender la luz. O cuando chicas de 60 para arriba, cuando ustedes iban a bailar en su vieja vida y estaban bailando, se creían que estaban bailando con Brad Pitt. Y cuando prendían la luz del boliche, era el muñeco maldito. ¡Ah! Y la luz evidenció el desorden. ¿Por qué? Porque la luz siempre va a exponer lo que está desordenado. Y es eso lo que hace el Señor con tu vida y con mi vida cuando hay desorden. Él trae luz. Él trae luz. Dios nos va a dar luz para que veamos cuál es nuestro desorden interno. Dios va a traer luz a nuestras vidas. El Salmo 34, como leíamos el domingo pasado, dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Saben que la luz de Cristo, amados, expone todo nuestro desorden, pero nunca para avergonzarnos? Nunca para avergonzarte y para dejarte en Orsay. La luz de Cristo lo único que tiene como finalidad es alumbrar tu interior, tu vida, para que vos te des cuenta qué es lo que está desordenado y para que puedas empezar a poner mano y a ordenar. La luz de Cristo trae orden a nuestras vidas. ¿Saben que es importante empezar a identificar y ponerle nombre a lo que está desordenado? Yo tengo en mi casa, en la cocina, ahí abajo de la bacha o al lado, un cajón, hermanos, que usted puede encontrar lo que quiera. Creo que todos tienen un cajón así, donde va el encendedor, el fósforo, el matafuego, ¡ah! Todo el mismo rubro, ¿vio? Pero después hay escarbadiente, hay destornillador, a ver, ¿qué puede encontrar? De todo, hermano, puede encontrar ahí. Lo que quiera. Lo que quiera.
Pero lo más importante es que cuando usted necesita algo y lo va a buscar, nunca lo encuentra. Porque no necesita revelación del Espíritu para... Todos tenemos un cajón así en nuestras casas. Todos. Pero ¿saben la importancia de poder ponerle nombre a cada cosa? Rotular, identificar. Porque la luz de Cristo lo que hace en tu vida cuando viene y cuando vos te expones es que te alumbra de tal manera en tu interior que todo queda en evidencia. Todo. Y automáticamente podés ponerle nombre y decir, ok, esto es algo espiritual en mi vida. Esto es algo del alma. Esto es orgullo. Esto es pecado. Esto es capricho. Esto es desorden. Entonces, empezás a rotular las cosas y empezás a ponerle nombre. Y empezás a darte cuenta qué es lo que te está haciendo vivir desordenadamente. Por eso mismo, este es el tiempo de entender que la luz del Señor necesita invadir todos los lugares más recónditos de nuestro interior. La palabra de Dios penetra no solamente el cuerpo, el alma, el espíritu, hasta las intenciones, las motivaciones y lo más profundo donde ningún ser humano puede llegar. Es ahí donde llega la palabra de Dios. Pero necesitamos exponernos. Necesitamos abrir nuestra vida a la exposición de la luz. Y miren, lo segundo que Dios trajo, cuando la tierra estaba desordenada, estaba vacía y en tinieblas, dice que dijo, sea la luz. Lo segundo es que trajo orden, justamente. Él delimitó, Él puso un marco de contención. Él dijo hasta acá esto, hasta acá lo otro, esto se termina acá, esto avanza hasta allá. Él separó, puso ríos, delimitó la tierra de los mares. ¿Por qué? Los límites para ordenar el ecosistema de nuestra vida nunca van a ser malos. Los límites en Dios siempre son buenos cuando necesitamos ordenar. Dios nos ofrece a nosotros, sus hijos, un marco de contención para ayudarnos a ordenar nuestras vidas. Pero muchas veces el problema es que no queremos entrar en ese marco de contención, llámese familia, y nos alejamos. Me voy porque acá nadie me entiende y yo hago lo que quiero. Sí, es por eso que muchas veces nos vamos. Pero en la familia muchas veces las autoridades están puestas. Iglesia, la gran familia, como hablábamos el otro día, es un marco de contención donde no podemos hacer lo que queremos todo el tiempo. Es por eso que Dios delimita. Él pone contención, límites, no para detener tu avance, sino para hacernos bien. Él nos da marcos de contención, límites para ordenar todo nuestro ecosistema interior. Llámese líderes, llámese racimos, llámese amistades del espíritu, llámese horarios, llámese disciplinas espirituales como orar, como estudiar la palabra de Dios, como congregarte, servir al Señor, ocuparte de otro. No es más que un ordenamiento que el Señor nos ofrece para que podamos hacer todo decentemente y en orden en nuestras vidas. Por eso mismo, amados, nunca veamos como una amenaza toda oportunidad para que podamos ordenar nuestro interior y nuestras vidas. Nunca veas como una amenaza todo lo que el Señor nos brinda como ejemplos para que podamos ser ordenados. Y lo que me llama la atención es que el Espíritu de Dios se movía sobre el desorden, sobre el vacío, sobre las tinieblas. ¡Wow! ¿Escucharon eso? Dice la palabra en Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre el desorden, sobre el vacío y sobre las tinieblas. Esto me habla de que el Espíritu Santo no le asusta mi desorden y tu desorden. Al Espíritu Santo no le asusta tu caos interno.
No le asusta tu vacío. ¿Saben que el Espíritu Santo está sobre vos y está en este caso en vos para traer un orden divino? El Espíritu Santo es el único. Es por medio del único que nosotros podemos ordenar lo que nadie pudo ordenar en mi vida. Hermanos, este tiempo es un tiempo de oportunidades. Es el tiempo propicio. Oh, el Señor nos llama en esta temporada a poder decirle: Señor, yo quiero que me alumbres con tu luz para poder ver qué es lo que necesito ordenar en mi corazón, en mi vida. El orden es un estado o condición en el que todo está en el lugar correcto y funciona adecuadamente. ¿Escucharon bien eso? Esa es una de las definiciones de orden. Si me ayuda Johnny. El orden es un estado o condición en el que todo está en el lugar correcto y funciona adecuadamente. Es por eso que la condición y que el estado de muchos de nosotros en nuestra alma está en ebullición, está en vacío, está alterada, está estresada, porque no hay un orden en nosotros. No hay un orden. Hay un caos en mi mente, en mi corazón, en mis emociones. Hay algo que no me permite estar en un estado o en una condición donde todo funcione correctamente y adecuadamente. Es por eso que cuando nuestro ser interior está en orden, ¿saben qué? Es que tenemos plenitud. Es que tenemos paz y es que tenemos gozo en el Espíritu Santo de Dios. Porque solamente Él lo puede hacer. Yo no puedo fabricar la plenitud. Yo no puedo fabricar el gozo que solamente Dios puede dar. Yo no puedo fabricar la paz. Por más de que tenga mucha plata, por más de que me vaya de vacaciones, por más de que tenga una hermosa esposa y hermosos hijos. Porque lo único que yo puedo hacer es empezar a poner en orden lo que tengo que poner en orden, para que la paz del Espíritu Santo empiece a gobernar mi vida y empiece a funcionar en un estado y en una condición espiritual y emocional y física de plenitud, de paz, de gozo. ¿Cómo comenzamos a ordenar nuestros asuntos? ¿Cómo? El domingo que viene vamos a hablar un poco más de esto, pero miren lo que dice el Salmo 119, versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra. Ordena, Dios, mis pasos. Ordénalos, por favor, con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Iglesia, yo podría darles 500 pasos de coaching o de psicología o de terapia o de lo que sea para que usted y yo podamos ordenar nuestras cosas y nuestros asuntos que están bien y son necesarios. Pero lo primero es lo primero. Si la palabra no nos trae luz, hermanos, no hay remedio que valga. La palabra es la que ordena tus pasos. La palabra es la que necesitamos. Anoche hablábamos con los jóvenes. ¿Qué grado de desnutrición espiritual y de palabra que hay en la iglesia mundial? Mucha gente viene a las iglesias a recibir la bendición sacerdotal. Mucha gente viene a que le solucionen los problemas y está bien, y Dios lo hace. Dios hace milagros. Dios es el Dios que hace lo que el hombre no puede hacer. Pero Dios es un caballero. El Espíritu Santo no se puede meter donde vos tenés que obrar y operar. Entonces, llega un momento donde necesitamos empezar a comer el alimento que nos va a hacer que todo nuestro desorden sea expuesto. Por eso mismo, ordena mis pasos solamente
con tu palabra, Dios. ¿Qué estamos comiendo? ¿De qué nos estamos llenando? La palabra es la única que te va a traer una liberación y un orden espiritual en tu vida y emocional. Y después todo lo otro. Proverbios 21:29 dice: el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Mas el recto ordena sus caminos. El impío endurece su rostro. Escuchen, el ordenar mi vida y mis caminos requiere una actitud de humildad. Hay que dejar toda soberbia, todo endurecimiento del rostro y reconocer que necesito ordenar mis asuntos, viejo. Y reconocer que mi matrimonio necesita ordenarse. Reconocer que mis finanzas necesitan ordenarse, que mi cuerpo, mi alimentación necesita ordenarse, mis miradas necesitan ordenarse, mis pensamientos necesitan ordenarse, el trato con mis hijos, los horarios, el ecosistema de mi casa necesita ordenarse. Mis prioridades necesitan ordenarse. Yo reconozco que estoy viviendo en desorden, Señor. Alumbrame, alumbrame. Yo no puedo vivir más así. Porque cuando vos viniste a mi vida, vos trajiste orden en todos los aspectos de mi familia. Y mi familia de ahora en más no va a ser más conocida como los desordenados, los que vivían en miseria, los que vivían en alcohol, los que vivían en desorden sexual, los que vivían... No, ahora, de ahora en más, vos cambiaste, hiciste una bisagra. ¡Pum! Y mi apellido va a ser conocido por aquellos que los que antes no trabajaban, ahora vamos a prosperar y vamos a trabajar con nuestras manos. Si antes éramos criticones, éramos una familia de pleitos, de líos, ahora nos van a conocer por ser una familia que se aman, que se bendicen, que no hay peleas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, por medio tuyo, ordena tus pasos. Salmo 50, versículo 23, dice: el que sacrifica alabanza, me honrará. Escuchen. Y al que ordenare su camino, o sea, hay una responsabilidad. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay salvación para tu familia. Declaro en el nombre de Jesús que hay salvación para tu matrimonio. Tu matrimonio no está muerto. Hay salvación para Dios. Pero es tiempo de poner en orden lo que yo tengo que poner en orden. Y si necesitamos ayuda, la vamos a buscar. Pero primero vamos a la palabra de Dios. Hay salvación para tu salud emocional, hay salvación para tu salud física, hay salvación para tus finanzas, hay salvación para tus sueños, todo lo que Dios te habló. Oh, no está muerto, hay salvación. Pero es tiempo de ordenar nuestro camino. Ezequías no le dijo al profeta Isaías cuando le dijo ordena tu casa, no le dijo la gran Alfonsín, no, la casa está en orden, le dijo. No, él no le puso peros. Cuando el profeta, la palabra de Dios viene y le dice ordena tu casa porque no estás bien, ¿saben qué él hizo? Versículo 38, capítulo 38, versículo 2, dice: entonces automáticamente volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y sigue diciendo: y lloró Ezequías con gran lloro. El tipo se arrepintió. El rey de aquel tiempo, cuando la palabra de Dios viene y le dijo: hermano, tenés que ordenar tu casa, tenés que ordenar tus asuntos, ¿saben qué hizo? Se humilló delante de Dios, se postró, lloró con todo su corazón, con toda su alma, se arrepintió de todo su corazón. Y miren lo que dice el versículo 5 y 6. Entonces Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. No solamente que le extendió los años de su vida,
sino que también lo cuidó por todo el resto de sus años, de las amenazas y de las otras ciudades. Y Él fue amparo, el Espíritu Santo y el Señor del cielo fue amparo para su vida, a causa de que un corazón que entendió la corrección y la palabra de Dios, de que debía ordenarse y que todos sus asuntos en su casa debían entrar en un orden divino. Elías, y termino con esto para orar, antes de hacer bajar fuego del cielo, que es lo que nos gusta a nosotros, fuego, fire, eso es lo que nos encanta a nosotros. Fuego del cielo, a nosotros nos encantan los dones, la metralleta espiritual. Eso es lo que nos gusta. Pero Elías, antes de hacer bajar fuego del cielo, tuvo que ordenar el altar. Él tuvo que ordenar el altar. Y saben que Elías tenía los 400 y pico profetas de Baal delante suyo. Tenía ese sistema perverso que quería su cabeza. Y Elías, antes de que el Señor haga descender fuego del cielo, él tuvo que poner en orden el altar. Y hay gente que camina frente al sistema perverso de este mundo. Hay gente que nos atrevemos muchas veces a andar en esta vida muy livianamente, con nuestra vida espiritual desordenada, con nuestros asuntos desordenados, sin darnos cuenta que el enemigo nos quiere cortar la cabeza y que hay un sistema perverso que no nos va a perdonar ni un centímetro. Pero ¿saben qué? Elías, antes de hacer descender fuego del cielo, tuvo que ordenar el altar, tuvo que ordenar su vida espiritual, tuvo que poner en orden lo que tuvo que poner en orden. Él dijo: ya no puedo vivir más con una oración por los alimentos de 5 segundos antes de irme a levantar, de ir al trabajo apenas me levanto. Ya no puedo vivir más con un domingo solamente que sea mi alimento espiritual en la reunión. Yo necesito ordenar mi vida espiritual. Yo necesito empezar a tomar en serio las cosas del reino de Dios. Yo necesito ordenar mi comunión con el Espíritu Santo. Yo necesito ordenar todo lo que entre por mis oídos, por mis ojos, por mi mente. Yo necesito cuidar mi vida espiritual. Él ordenó. Y cuando ordenamos el altar, es ahí que desciende fuego del cielo. Y el Espíritu Santo se manifiesta de una manera impresionante. Y Él hace lo que vos no podés hacer. Pero lo que vos podés hacer es ordenar tu altar. Y lo sobrenatural va a venir a tu vida. Y viene la provisión de Dios. Y viene la respuesta de Dios. Y saben, ustedes conocen la historia, que los profetas de Baal se empezaron a volver locos, frenéticos, se empezaron a cortar. Y dice que Elías le cortó la cabeza a todos esos profetas de Baal. ¿Por qué? Porque cuando hay un hijo de Dios que ordena el altar, hay respuesta del cielo para con tu vida. Hay fuego del cielo que desciende en todos los órdenes, en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu economía, en el ministerio, en tu vida. Y esto no quiere decir que todo va a ser color de rosa y todo va a ser perfectito como ese placar. Lo que quiero decir es que empecemos a ordenar lo que sabemos que tenemos que ordenar para que el Espíritu Santo haga lo que solamente Él sabe hacer. Por eso mismo el orden es un principio divino. Yo quiero que te puedas poner de pie en esta mañana y que podamos orar al Padre. Saben que hay mucho más para hablar, pero quiero ser prudente. Que podamos orar al Señor en esta mañana y podamos decir: Señor, trae luz a mi vida, trae luz a mi corazón. Expone todo lo que está desordenado en mí. Y muchas veces el Señor va a utilizar gente que te ama, que te quiere, gente del Espíritu, para decirte: hey, necesitas ordenar esto. No, a mí nadie me... Solo el Señor, No. Acordate lo que decía la palabra. Que el ordenamiento demanda humildad. No un rostro rígido, duro, sino que demanda
un corazón dócil, moldeable. Señor, saca toda ira de mi vida. Señor, saca todo odio, toda carnalidad. Señor, endereza mis pasos, toda tibieza, toda mala administración, toda mala alimentación que me está haciendo mal, Señor. Todo desorden emocional, todo desorden espiritual, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Hoy nos entregamos en tus manos. Padre, queremos ser expuestos, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Queremos confrontar nuestra vida ante el espejo de tu palabra, Señor. Padre, que tu palabra sea la que nos alumbre, nos ilumine. Padre, queremos ser expuestos, mirar al espejo de tu palabra, como dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, la palabra del Señor, somos transformados. Oh, por medio de tu palabra, Señor, por medio del Espíritu. Padre, yo necesito una transformación que solamente tu palabra puede darme. Yo no quiero mirarme más a la luz de mi historia. No quiero mirarme más a la luz de lo que dice, Padre, tal o cual persona de mí. No quiero mirarme más al espejo o a la luz, Señor, de lo que ha dicho, Padre, mi familia de mí, o lo que me han marcado desde la niñez. Yo no quiero mirarme más, Señor, al espejo de lo que dicen los periódicos. Padre, yo quiero mirarme al espejo de tu palabra para que mi vida pueda ser expuesta, pueda ser alumbrada, Señor. Que tu palabra sea la que ordene mis pasos y la que traiga madurez a mi vida, la que traiga reordenamiento, Señor. Oh, en todos los órdenes de mi vida, Señor. Padre, trae salvación a matrimonios que parecen que están muertos, Padre, que están desordenados. Ahora en el nombre de Jesús, trae vida, trae luz, trae orden divino, Señor. Todo marco de contención, todo delimitación, ahora, Padre, es para nuestra bendición, es para nuestro orden, Señor. Padre, que podamos encontrar gente llena del Espíritu, que nos ame, pero que nos ayude a poner límites en nuestra vida. Ahora en el nombre de Jesús, que haya un orden divino que se desate a causa de decisiones, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Yo quiero que le digamos al Señor por un instante: enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. que tenía que ver con el orden, un principio divino. Y decíamos cosas como el orden es algo muy serio y de suma importancia. El orden es algo sumamente serio. Cuando el Señor viene y le dice a Ezequías: ordena tu casa porque de cierto morirás. Miren si no es serio el orden. Decíamos que podemos tener muchos dones, pero vivir totalmente desordenados, como la iglesia de Corintio. Estaban llenos de dones, pero sus vidas no condecían con los dones. Entonces, Dios nos llama a vivir en orden. Decíamos que todo desorden siempre va a producir una pérdida. Todo desorden en algún momento nos va a hacer perder algo. El desorden nunca es inocente. Siempre nos va a terminar jugando una mala pasada. Y hablábamos sobre algunas palabras que revelan el desorden en nuestras vidas. Y decíamos que una de esas palabras es la palabra prioridad, porque tus prioridades determinan tu escala de valores y el orden en tu vida. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Las prioridades determinan el orden en nosotros, como esa torre de naipes, que si sacamos la primera, se desordena todo, se cae todo. Prioridad es algo que tenemos que poner a la luz de Dios para examinarnos y ver realmente si estamos caminando en orden. ¿Qué está primero en nuestras vidas? Es cómo va a estar ordenada nuestra vida. ¿Qué está primero? ¿El fútbol?
el trabajo, la televisión, Netflix, el celular. ¿Qué está primero? Es cómo va a estar nuestra vida. Otra de las palabras que revelan el desorden en nuestras vidas es la palabra vacío. Y decíamos que en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Porque cuando hay desorden en nuestras vidas, lo próximo que viene siempre es el vacío. Cuando estamos desordenados siempre va a haber un vacío, y si hay vacío, lo próximo que viene consecutivamente es tinieblas. Mucha gente está en depresión, mucha gente está en tinieblas en su mente, en su vida espiritual, en su vida emocional, porque si miramos para atrás hay un vacío primeramente, pero ese vacío viene a causa de un desorden inicial. La tercera palabra que revela desorden en nuestra vida no solamente es prioridad y vacío, sino también es confusión. Confusión. Y dábamos el ejemplo de ese cajón que todos tenemos en la cocina o en algún lado de nuestra casa, que tiene de todo. Todo tipo de cosita, cosa, cositita, chiquitita, grandota. Hay de todo. Ahí guardamos todo y está totalmente desordenado. Pero el asunto es cuando necesitamos algo y vamos a buscar eso que necesitamos, nunca lo encontramos. ¿Por qué? Porque hay una confusión terrible en ese cajón. Y así pasa en nuestras vidas. Cuando hay desorden, hay confusión en nuestra mente, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y hay dos cosas que el Señor trajo sobre el desorden. Primeramente, luz. Cuando uno abre el ropero que está desordenado, decíamos, lo primero que hay que hacer es prender la luz, porque la luz siempre va a evidenciar el desorden. La palabra dice que cuando estaba todo desordenado, vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice que Él trajo luz. Y la luz ordenó. La luz ordena nuestra vida. La luz es necesaria. Dios va a traer luz sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu vida, para que sea expuesto tu desorden. No para juzgarte, sino para que vos puedas ver e identificar y ponerle nombre a cada cosa. Esto se llama así. Esto no es más cosita. Esto no es algo que anda dando vuelta ahí por el éter, por mis emociones. Esto se llama así. Esto se llama odio, esto se llama rechazo, esto se llama complejo de inferioridad, esto se llama pecado, esto se llama... ¿Por qué? Porque cuando la luz te ilumina tu interior, expone todas las cosas para que vos puedas empezar a nomenclar, a ponerle nombre, a identificar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando algo está en desorden, lo primero que Dios trae es luz a nuestra vida. Y lo segundo son límites, marcos de contención. Saben que el Señor cuando ordenó dijo hasta acá esto, hasta acá lo otro. Él separó, puso ríos, delimitó la tierra de los mares y así hizo consecutivamente con la creación. Porque los límites en Dios siempre son buenos para ordenar el ecosistema de nuestra vida. Los límites son necesarios, los marcos de contención, para que podamos vivir ordenadamente. Y Él pone en nuestras vidas familia, iglesia, Él pone semáforos en nuestra vida, Él pone un montón de cuestiones que no son para restringirnos, no son amenazas para nosotros, no son para reprimir, porque muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra orden, represión, represión. No, Dios no es un reprimidor. Dios es un Padre de amor que nos ama tanto que nos dice, hijo, yo te pongo marcos de contención para que vos puedas caminar en orden en tu vida. Yo traigo luz a tu vida para que vos puedas ordenarte. ¿Y cómo comenzamos a ordenar nuestros asuntos? Decíamos, llenándonos primeramente de su palabra, exponiéndonos a su palabra. Salmo 119 dice, ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. No hay otra manera, amada familia, de ordenar nuestras vidas que no sea por el GPS del cielo,
La palabra de Dios es la que alumbra nuestro camino. ¿Con qué limpiará al joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón he guardado tu palabra. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Ella es la que nos ilumina. Ella es la que nos bendice, nos prospera, nos sacia, la que nos alimenta. La palabra es todo lo que necesitamos. Si no nos exponemos a la palabra, es muy difícil poder ordenar nuestra vida. Y segundo, ¿cómo ordenamos nuestros asuntos? Es con humildad y reconocer que hay desorden en nuestras vidas. Y leíamos Proverbio 21-29 que dice: el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. O sea, el ordenar requiere una actitud de humildad, de reconocer que estoy en desorden en algún área de mi vida. Necesito reconocer que estoy en desorden. Y saben que yo solamente quiero reforzar algunos principios para rápidamente ir a la cena del Señor y orar y adorar al Señor. Pero en Isaías 38:1, como leíamos el domingo pasado, dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Este ordena tu casa tiene muchas implicancias para nuestras vidas. El ordenar, el orden. Para algunos su casa puede ser literal. Ordena tu casa, te dice el Señor. Ordena tu casa, Pablo. Ordena las paredes de tu casa. Ordena el dormitorio. Ordena el baño. Las cañerías. Ordena. Muchas veces que debemos entender que no es cuestión de dinero, sino de una determinación al orden. Muchas veces, como hablábamos el domingo pasado, cuando entramos a nuestras casas, vemos que lo que muestran las paredes, lo que muestran cómo están ordenadas las cosas, es un reflejo de mi vida. Y Dios te dice: familia, es tiempo de ordenar tu casa. No necesitas ser millonario, ni vivir en no sé dónde. No. A veces tiene que ver con lijar algo, con poner esto en su lugar, con guardar lo otro. Ordena tu casa para nosotros muchas veces tiene que ver con la casa literal. Dios te está llamando a que seas la casa más ordenada de tu cuadra. ¿Cuántos dicen amén? No la más cara y la mejor valuada. Con lo que tenés, excelencia, lo mejor. Ser ordenado. Pintar, tapar la humedad, sacarla, ordenar lo otro. ¿Por qué? Porque cuando el reino de Dios viene a nuestras vidas, Él nos dignifica en todos los órdenes. Aún en cómo está nuestra casa, literalmente hablando. Para algunos, para otros, su casa puede ser su familia, las relaciones, el ambiente familiar, el desorden generacional que vienen acarreando relacionalmente, vendetas familiares. Que ni se le ocurra venir a Navidad a mi casa. Pleitos, enojos, pase de facturas, divisiones por años. Dios nos está llamando a ordenar nuestras relaciones. Con la suegra, con el suegro, con el hijo, con el hermano, con el tío, con el que me hizo, el que no me la hizo. Ordena tu casa. En cuanto a vos dependa, estad en paz con todos. Si el otro no quiere estar en paz con vos, no importa, pero en cuanto a vos dependa, estad en paz. Para otros su casa es su economía familiar. En 2 de Reyes capítulo 4 versículo 1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, escuchen, de los hijos de los profetas, mujer de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios y era hijo de los profetas. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Claro, en aquel momento,
cuando había deudas, tomaban a sus hijos por siervo. Y yo pensaba, ungido, profeta, pero desordenado. Ungido, lleno de dones, pero desordenado. Amados, hasta para morirse hay que ser ordenado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hasta para morirse hay que ser ordenado. Ordena tu casa porque morirás. Y el tipo ahí empezó a ordenar. Pero este profeta, este hijo de profeta, dice que dejó deudas. Y saben que muchos hijos pagan los platos rotos de padres teniendo que afrontar gastos y deudas porque sus generaciones anteriores no fueron ordenadas. Porque hasta para morirse hay que ser ordenado, hermano. Entonces, ungido, pero un poco desordenado. En la economía, Dios nos llama a ser ordenados, a evaluar en qué invertimos nuestro dinero, todo lo que el Señor nos da. Para otros su casa puede ser su mente, su corazón, propiamente dicho, sus pensamientos, sus emociones, sus hábitos, sus miradas, sus costumbres, sus formas, su agenda, su tiempo. Para otros su casa puede ser su vida espiritual, como hablábamos el domingo pasado. Pero en definitiva, es un llamado a ordenar todos nuestros asuntos. Ordena tu casa, es un llamado de Dios a santuario de fe, porque esta palabra no se está predicando en la iglesia de acá a la esquina, se está predicando santuario de fe. Ordena tu casa. Pablo Carlini, ordena tu casa. Es un llamado a ordenar todos nuestros asuntos. Es un llamado a no dilatar y a no justificar más la vida de desorden. No, pero toda la vida lo hicimos así. No, pero no pasa nada. Sí pasa. Es un llamado a generar una cultura de orden. Dios nos está llamando a generar una cultura de orden. Y saben que la cultura se forma a través del tiempo, por los hábitos. Bueno, no me voy a detener en esto. Se termina formando cultura. Cultura organizacional en una empresa, cultura familiar, cultura en una comunidad, pero la cultura se forma. Y yo deseo que en nuestras vidas podamos formar y forjar una cultura de orden. Y no con nuestras propias fuerzas, sino que entender que cuando venimos al Señor, en nuestro entendimiento espiritual, podemos comprender que el reino de Dios es un reino de orden. Y el reino de Dios, cuando viene a nuestras vidas, nos ordena en todas las cosas. Entonces, lo primero que quiero decir es que Dios es un Dios de orden. Así de sencillo. Dios es un Dios de orden. Lo primero que hizo Dios en la tierra fue ordenar. Porque la esencia de Dios es orden. La esencia de Dios es orden. Es como, yo imagino, porque me acuerdo de mi mamá. Cuando yo era adolescente, que andaba atrás mío agarrando las cosas, calzoncillito, ¿qué hace, nene? Iba, todo lo que yo iba tirando, iba atrás agarrando, o con el plumero cepillándome un poco más la cara. Mi madre, abriendo, ventilando la pieza, porque las madres, ¿cuántas madres hay acá? A ver, que andan atrás del desorden de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno. Miren si una madre es así, tiene como esencia el orden en la casa para su familia. ¿Cómo Dios no va a ser de esencia ordenado? Porque el reino de Dios es un reino de orden. Hay protocolos. Si en un reino, en un palacio, en un reinado hay normas, protocolos, hay formas, en el reino de Dios pasa igual. Cuando nos acercamos al reino de Dios, entendemos que es un reino de orden. Jesús lo primero que dijo cuando comenzó su ministerio fue: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el primer mensaje del Señor, después de Isaías 61, cuando Él abrió el libro y dijo que Él había venido con un propósito puntual para sanar, para liberar. Él empezó a predicar el evangelio y empezó a decir:
las siguientes palabras: arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra arrepentíos significa metanoia. Esta palabra metanoia es cambio de mentalidad, cambio de cultura. Ya no más como el sistema de este mundo. Ya no más como las costumbres, como la cultura de este mundo. Ya no más lo que yo creo, lo que me parece, lo que me enseñaron. Ya no más vivir en desorden, sino ahora con la esencia y con la cultura del cielo que invade mi vida. Con una mentalidad de reino. Porque dijo Jesús: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y todo lo que se asemeje a este mundo va a ser en desorden. Pero cuando aplicamos el reino de Dios a nuestra vida, arrepentíos. Es un cambio de mentalidad, cambio cultural. La cultura del cielo invade mi familia. La cultura del cielo invade mi economía. La cultura del cielo invade mi celular y lo que yo miro. La cultura del cielo invade mis conversaciones. La cultura del cielo invade mis hábitos. Porque el reino de Dios viene a ordenar toda mi vida. Miren, Efesios capítulo 4. Yo quiero que leamos este texto. Versículo 17 dice así. Si los chicos me ayudan. Esto pues digo, el apóstol Pablo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia. Tan ajenos a la vida de Dios con su entendimiento entenebrecido, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, es lógico que ellos vivan desordenadamente. Más vosotros, dice el Señor. ¿Cuántos vosotros hay acá? Más vosotros. ¿No habéis aprendido así a Cristo? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, la pasada, despojaos del viejo hombre, despojaos del Pablo, Armando, Andrés, Carlini viejo, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, que está desordenado en sus pensamientos, en sus emociones, en sus deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y acá empieza a desarrollar algunos ejemplos cuando el Señor, el reino de Dios, su cultura, la cultura de orden, invade nuestra vida. Por lo cual, cuando nos vestimos del nuevo hombre y desechamos todo desorden, por lo cual, desechando la mentira, ahora hablad verdad. O sea, si vos viniste al Señor y te quedaron algunos vestigios de mentirosín, de doble discurso y de ocultar algunas cositas, por lo cual ahora te vestís del nuevo hombre y desechás la mentira y empezamos a vivir ordenadamente hablando verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, o sea, nos podemos enojar, pero no pequéis. Antes te airabas, mamita querida, que salgan de adelante tuyo. Podías estar 1 año y medio airado, con la metralleta en la mano y el serrucho. Pero miren lo que dice la palabra. Te podés airar, te podés enojar, pero no peques. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no llegue la noche sin antes haber arreglado tus asuntos con tu esposo, con tu esposa. Que no llegue la noche sin antes haber cerrado
ese asunto, porque como decía nuestro pastor, cuando llega la noche y estamos airados y estamos enojados y no hemos resuelto nuestra situación con nuestra esposa, yo duermo en un lado de la cama matrimonial, ella duerme del otro con espalda, y en el medio, imagínense quién duerme. ¿Quién duerme? ¡Satanás! Le estamos dando lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque cuando no arreglamos nuestra ira, nuestros asuntos, nuestros enojos, antes de que baje el sol, estamos dándole lugar al diablo, al enemigo, y estamos viviendo desordenadamente. O sea, hasta el Señor nos da changüí, nos está diciendo, muchachos, yo entiendo, se pueden enojar en el día, pero no pequen y no vivan un día más, no vivan una jornada más, pecando, enojándose. Arreglen sus asuntos, vivan ordenadamente. Escuchen, versículo 28, el que hurtaba, ahora ordénese, hermano, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo desorden emocional y espiritual, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, cuando viene el reino de Dios a nuestras vidas, el reino de orden, porque Dios es un Dios de orden, aprendemos a vivir en la cultura del reino, que es una cultura de orden. Aprendemos, el reino de Dios es un reino que se aprende a través de los principios de la palabra de Dios, se aprende a llegar horario. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? ¿Cuántos hermanitos son ungidos pero nunca llegan temprano? Orden. Hay que aprender a mirar. Hay que aprender qué no mirar. Hay que aprender a qué hablar. Hay que aprender a qué no hablar. Hay que aprender a qué pensar y hay que aprender a qué no pensar. Porque cuando viene el reino de Dios, ordena nuestras vidas. Lo segundo es que Dios bendice el orden. Dios bendice el orden. Miren lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 39. Hablando de la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan esta historia? Con 5 panes y 2 peces. El Señor alimentó a más de 5,000 personas. Y dice que Jesús les mandó en el versículo 39 que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, sobre el pasto. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. O sea, imagínense, había 10,000 personas ahí. El desorden que puede haber habido para poder alimentar a tanta gente con tan poca comida. Y dice que el Señor dijo, muchachos, ordénense. De 50 en 50, de 100 en 100, hay que ordenar el asunto acá, porque si no, no podemos avanzar. Y dice que entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, amados hermanos. Si me ayuda Sisma. Primero el orden, primero siempre, y luego la bendición. Dios bendice el orden.
Dice que entonces, una vez que hizo recostar de 50 en 50, de 100 en 100, de que ordenó, entonces, levantando los ojos al cielo, bendijo. Porque siempre, primero es el orden y luego la bendición. Dios no puede bendecir nada que esté desordenado. Pastor, bendígame, bendígame. ¿Y cómo está su vida, hermano? En desorden, pero bendígame. Y creemos que el evangelio es magia. Y Dios nos dice, yo te puedo bendecir. De hecho, yo ya te bendije desde antes de la fundación del mundo. Pero yo bendije todo lo que está en orden. De hecho, en Génesis, cuando todo estaba desordenado y vacío, después en el capítulo 2, versículo 3, después de que todo fue ordenado, de que Dios trajo luz, de que Dios separó, de que Dios ordenó y de que Dios en cada uno de los días hizo lo que tenía que hacer, dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque primero ordenó para luego poder bendecir y decir todo lo que hice es hermoso. Porque, amados, debemos entender que Dios bendice el orden. Mejor dicho, Dios nos bendice a los ordenados o a los que nos ordenamos. Dios bendice el orden, esto es un principio divino. Por el contrario, el desorden es algo que acarrea maldición a nuestras vidas. En el desorden hay maldición, en el desorden hay muerte. Ordénate, porque de cierto morirás. Cuando no nos ordenamos, estamos dándole lugar al diablo, como decíamos recién. Pero cuando nos ordenamos en nuestras vidas, y vuelvo a repetir que esta es una palabra que nos quita de la comodidad para poder nosotros hacer lo que nosotros tenemos que hacer, para que Dios haga lo que tiene que hacer. Porque el Señor es Dios todopoderoso, pero Él es un caballero, el Espíritu Santo es caballero y Él no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, por el contrario, en el desorden hay muerte y maldición. En el desorden debemos entender que nada funciona. En el desorden no funciona nada, hermano. Es muy difícil que algo desordenado funcione como tiene que funcionar y como fue creado para funcionar. El desorden nunca produce nada, sino confusión, dolores de cabeza, pérdidas, como decíamos estos días. Dios no bendice relaciones que están desordenadas, sin compromisos, en fornicación, en adulterio. Podemos vivir toda una vida así, pero quiero que sepas, eso Dios no lo bendice. Cuando venimos al Señor, el reino de Dios nos dignifica en todas las áreas y nos ordena en todas las áreas, en todas, desde la sexualidad, desde el compromiso, la economía, los pensamientos, las relaciones, la alimentación. Dios nos ordena y Dios nos hace vivir conforme al reino de Dios, si es que nosotros queremos, conforme a su cultura divina aquí en la tierra. Que venga tu reino a mi vida, que se haga tu voluntad, pero no me quites las 3 hamburguesitas al hilo de McDonald's, Señor. Yo de vez en cuando le tengo que entrar un poquito porque eso me calma, ¿vio? Que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha a mi vida. Claro, pero no queremos dejar lo que nos hace vivir en desorden. Dios no bendice proyectos, emprendimientos, negocios que están en desorden. Por detrás, en mentira, en oscuridad, evadiendo. Dios bendice el orden. Por eso mismo, si estás colgado de la luz, Dios nunca te va a poder bendecir, hermano. Por eso mismo, si robás, si hurtás en tu trabajo, sigilosamente, sin que nadie se dé cuenta, algunos pesitos nomás o algunas naranjitas en la verdulería, total, el jefe no. Lo que sea, Dios te está llamando a vivir en orden en todas las áreas de tu vida. Porque Dios bendice el orden. Y tercero, Dios multiplica el orden. ¿Cuántos dicen amén? En el orden siempre hay multiplicación. Cuando nos ordenamos, Dios nos da más. Dice que le añadió 15 años más de vida a Ezequías. Porque cuando nos ordenamos, Él nos da más siempre. Cuando nos ordenamos, Él nos da más. Y este texto que leímos de Marcos capítulo 6, dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Se ordenaron. Entonces tomó los 5 panes y 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo.
En el orden hay bendición. Y los partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante, y partió los 2 peces entre todos, y comieron y se saciaron las más de 6.000, 7.000, 8.000 personas que había ahí, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los panes, y los que comieron eran 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, porque, amados, en el orden siempre hay multiplicación. Primero el orden, la bendición y la multiplicación. Siempre, el orden siempre va a ser una plataforma para la multiplicación en tu vida y en mi vida. Si no hay orden, el Señor no puede multiplicar lo desordenado. Él va a multiplicar lo ordenado. El orden y la integridad nos convierten en personas confiables para que Dios nos dé más. El orden y la integridad de nuestras vidas, vivir la cultura del reino en todos los órdenes de nuestra vida, nos convierte en personas confiables para que Él nos dé más provisión, para que Él nos dé más bendición en un montón de áreas de nuestra vida. Si somos fieles en los diezmos, en las ofrendas, en la siembra, si nos ordenamos, si no nos compramos una zapatilla y un celular más caro que 3 veces mi sueldo, si nos ordenamos en lo que nos tenemos que ordenar, el Señor nos dice: yo voy a darte más provisión en tu vida, voy a darte más provisión, más responsabilidad para administrar mucho más, porque cuando nos ordenamos somos gente y personas confiables de integridad para que Él nos dé más, porque al que tiene, dice la palabra, se le dará ¿qué? Más. Al que tiene se le dará más, porque fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Y a veces nosotros andamos comparándonos, frustrándonos y murmurando del que tiene mucho. ¿Y sabe por qué tiene mucho ese hijo de Dios? Es porque fue confiable en lo poco. Y Dios nos está llamando a ser confiables en lo poco, para que de alguna manera Él nos dé más responsabilidades, más oportunidades de servirle, más provisión, más unción, más aceite. Miren, esta viuda que leímos hace un ratito de 2 Reyes capítulo 4, dice que se le multiplicó el aceite porque generó un ambiente de orden, trayendo tinajas que contengan, que ordenen el aceite. Y en la habitación encerrada, en su intimidad, en su integridad con Dios, dice que Dios multiplicó el aceite. Y el aceite fue multiplicado hasta el momento que ella dijo: basta, no tengo más tinajas. Porque ¿saben qué? El orden y la integridad siempre nos convierten en personas confiables para que Dios nos dé más. Más unción, más aceite, más provisión, más responsabilidades, más oportunidades para lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas en este tiempo y en esta temporada. Para con tu vida, para con tu familia, para con tu generación. Termino con esto. Las llaves pequeñas abren grandes puertas, amados. Siempre es así. Las pequeñas llaves van a abrir grandes puertas. Usted no tiene una llave del tamaño de una puerta, porque esto es así. Una pequeña llave siempre va a abrir grandes puertas. Y quiero darte una noticia: el orden es una llave pequeña, pero que abre grandes y grandes puertas en tu vida. Yo quiero que levantes tu mano ahí donde estás. Yo quiero orar e invitar al pastor Oscar, si quiere ir ayudándonos. La palabra dice en el salmo que leíamos el domingo pasado: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Quiero declarar que hay salvación en este tiempo para tu vida. No va a haber muerte. No va a haber muerte. Simplemente el Señor hoy nos está llamando, nos está invitando a ordenar nuestra vida. Ordenemos no, porque no va a haber muerte, sino que si nos ordenamos va a haber salvación de Dios. Al que ordenare su camino le mostraré la salvación, dice el Señor, para tu familia, para tu matrimonio, para tu economía. No te vas a hundir, te vas a salvar, dice Dios. Dios te prospera, Dios te levanta, Dios te cubre, Dios te guarda. Porque cuando ordenamos nuestra vida, Él empieza a derramar de su aceite sobre nosotros y Él empieza a multiplicar lo que humanamente es imposible que se multiplique.
Oh, en el nombre de Jesús declaro sobre tu vida provisión del cielo. Que la cultura del cielo invade tu vida, tu familia, tu mente, tu corazón. Que la cultura del cielo, del reino de Dios, invade tu familia, invade tu casa, tu vehículo, invade tus asuntos, tus negocios. En el nombre de Jesús, Dios te da esa autoridad de aquel que está en orden. Dios te da esa palabra justa para ministrar. Dios te da ese abrazo. Dios te da ese don que camine junto con el carácter ordenado para bendecir y para ministrar a toda una generación que está necesitando ser amada, bendecida y abrazada en este tiempo. No solamente con un don, sino con un corazón ordenado. Yo te bendigo, varón de Dios, mujer de Dios, matrimonios, hijos, familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor.